Aborta. Ese bastardo no merece mi apellido, gritó el millonario arrojándole dinero en la cara a la campesina. 5 años después, la campesina decidió vengarse y todos quedaron pálidos al ver que... Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ahora sí, respira profundo y prepárate. La primera vez que Jade pensó en la muerte, fue por amor. Tenía apenas 20 años, pero su mirada parecía llevar más tiempo que sus propios pasos. Nacida entre los campos áridos de San Luis del Monte, una región donde el polvo era más abundante que el pan, Jade vivía con la fuerza de quien aprendió a luchar sin quejarse. Su madre había muerto cuando ella tenía 6 años. Su padre, don Octavio, era un excombatiente frustrado y alcohólico que hablaba más con la botella que con su hija. Jade se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ordeñar las pocas vacas que aún quedaban en la parcela. Después caminaba 3 kilómetros hasta el pueblo para vender quesos, leche y, cuando podía, un par de hortalizas. No había lujos en su vida. Tampoco tiempo para quejas. Solo una esperanza obstinada de que algún día, todo valiera la pena. Esa mañana el cielo estaba despejado, pero el ambiente pesaba como si algo estuviera por romperse. El pueblo entero hablaba de lo mismo. Un grupo de empresarios de la capital venía a visitar la región para evaluar proyectos sociales. El rumor era que, si todo salía bien, construirían una escuela, tal vez un centro de salud. Todos los vecinos se preparaban para la llegada, limpiaban caminos, pintaban fachadas, cocinaban guisos. Jade no tenía nada que ofrecer más que su mirada honesta. Su padre le gritó al verla salir. "Y si te ven mucho los ojos esos ricachones, capaz te agarran lo que siempre agarran a las pobres como tú, y después te tiran como trapo viejo. No seas bruta". Ella no respondió. Solo bajó la mirada, apretó los labios y siguió caminando. Al llegar a la plaza principal, había varios autos lujosos estacionados. Camionetas negras, blindadas, con vidrios oscuros que parecían tragarse el reflejo del sol. Del primero bajó un hombre con traje gris, gafas oscuras, y una sonrisa tan ensayada que dolía. Después apareció él. Adriano de la Vega. Cabello peinado hacia atrás, mandíbula firme, ropa impecable. Caminaba como si el suelo le debiera favores. Su mirada, helada pero magnética, lo escaneaba todo como quien busca algo digno de su atención. Y ahí fue cuando la vio. Jade estaba de pie, junto a un pequeño puesto de quesos artesanales. Tenía las manos llenas de tierra y la blusa manchada con leche. Pero sus ojos eran la única parte de su cuerpo que brillaba con orgullo. ¿Ese es tu producto?, preguntó Adriano, sin siquiera saludar. Sí. Lo hago yo misma, respondió ella sin titubear. Él tomó un trozo, lo probó lentamente. Sonrió. Tiene carácter, como tú. No fue amor a primera vista. Fue otra cosa. Algo más peligroso. Curiosidad. Fascinación. Tal vez un deseo de poder sobre algo que aún no entendía. Durante días, Adriano no dejó de buscarla. Le hacía preguntas sobre el campo, sobre su vida, sobre sus sueños. Le prometió ayudarla. Le habló de becas, de inversiones, de llevar sus productos a la capital. Le dijo que ella no era como las demás. Tienes algo que no se compra, Jade. Tienes fuego en los ojos, le murmuró una tarde mientras ella le enseñaba a cosechar tomate. La relación creció en secreto. Ella, entre tímida e ilusionada, comenzó a creer en sus palabras. No era solo que él fuera rico. Era que, por primera vez, alguien parecía verla. Adriano la besó por primera vez bajo un árbol seco, al atardecer. Fue un beso torpe, entre la pasión contenida y la urgencia de quien juega con fuego sin temor a quemarse. Días después, él le pidió que pasaran una noche juntos. Le prometió que la llevaría a la ciudad, que hablaría con sus contactos para formalizar un proyecto para el pueblo, que cambiaría su vida. Confía en mí, le susurró mientras le acariciaba el rostro. No soy como los demás. Jade creyó. Se entregó a él con la inocencia de quien jamás había amado. Y también con el miedo de quien sabe que lo verdadero no siempre tiene final feliz. Después de aquella noche, Adriano cambió. Ya no la buscaba con la misma ansiedad. No respondía sus cartas.
Su estadía en el pueblo se acortó sin explicación. Se fue diciendo que pronto regresaría. No volvió. Jade esperó. 1 mes. 2. 3. Entonces lo supo. La prueba era clara. 2 rayitas marcaban un futuro que nunca imaginó. Estaba embarazada. No sabía qué hacer. Dudó. Pensó en ocultarlo. Pero algo dentro de ella le gritaba que debía decirle. Que él merecía saberlo. Viajó hasta la ciudad con lo poco que tenía. Vendió sus aretes, su anillo de su madre, y tomó un autobús de 12 horas. Esperó fuera de las oficinas de la Vega Corporation durante 2 días hasta que finalmente, él salió. ¿Qué haces aquí?, preguntó, molesto. Y necesito hablar contigo, estoy embarazada. El silencio se hizo denso. Adriano se rió. Una risa seca, burlona. ¿Y qué quieres? ¿Un cheque? ¿Una casa en la playa? Quiero que sepas que voy a tener a nuestro hijo. No busco tu dinero. Solo pensé que te importaría. Él no respondió. Hizo una seña a su chofer. Se acercaron. Adriano abrió su billetera y le lanzó varios billetes a la cara. Aborta. Ese bastardo no merece mi apellido. Los billetes cayeron como cuchillas. El mundo de Jade se hizo trizas. El chofer la empujó suavemente hacia la calle, donde empezaba a llover. Una lluvia fina, persistente, como si el cielo también llorara. Jade no gritó. No lloró. Solo se quedó de pie, con la ropa mojada, los billetes esparcidos a sus pies, y la mano sobre su vientre. Caminó sin rumbo hasta la terminal. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Solo sabía una cosa, no iba a rendirse. Esa noche, se refugió en un hostal barato, con la mirada fija en el techo. Pensaba en su madre. En lo que ella hubiera hecho. Recordó sus palabras antes de morir. Hija, la dignidad no se suplica. Se construye. Al día siguiente, Jade tomó una decisión. Nadie del pueblo volvió a saber de ella. Algunos dijeron que se fue a abortar. Otros, que murió de tristeza. Solo don Octavio, al recibir una carta sin remitente, supo la verdad. La carta decía: Papá, sé que no esperabas esto de mí. Pero no voy a quedarme llorando. No necesito que me ayudes. Solo quería que supieras que tu hija no es cobarde. Voy a criar a este niño con o sin mundo. No por venganza. Por amor. Don Octavio leyó la carta en silencio. Después la quemó. No dijo nada. Solo tomó una botella más. El orgullo herido nunca pidió disculpas. La lluvia siguió cayendo durante 3 días. Y así terminó la vida de la Jade que todos conocían. Lo que nadie imaginaba, era la fuerza con la que iba a renacer. Y lo que vendría después, haría temblar hasta los cimientos del imperio de la Vega. El pueblo de San Luis del Monte volvió a su rutina como quien entierra un recuerdo incómodo. Nadie volvió a hablar de Jade. Algunos decían que se había marchado a la capital con un empresario extranjero. Otros aseguraban que había perdido la razón. Don Octavio, su padre, decía cosas distintas cada vez que se emborrachaba. A veces afirmaba que su hija estaba muerta, otras, que lo había traicionado y huido con alguien de apellido sucio. La verdad era solo un rumor que viajaba con el viento y nadie se atrevía a confirmar. Mientras los años pasaban, el mundo cambiaba, pero la mansión de la Vega seguía intacta. Adriano, cada vez más adinerado, acumulaba empresas como quien colecciona trofeos. Tenía los medios de comunicación de su lado, inversiones en petróleo, energías renovables y hasta en criptomonedas. Las revistas hablaban de él como el joven prodigio de las finanzas, el hombre de oro. Pero lo que nadie sabía era que su verdadero imperio no estaba hecho de números, sino de máscaras. Las cenas con políticos, las fiestas privadas en islas exóticas, las entrevistas perfectas, todo era parte de una estrategia para esconder el hueco que lo carcomía desde dentro. No había una sola noche en la que no despertara sobresaltado, con sudor frío y dolor punzante en la cabeza. Las migrañas eran cada vez más frecuentes, más intensas. A veces se le entumecía el brazo izquierdo. Otras, su visión se nublaba durante segundos. Pero siempre lo ocultaba.
No necesito médicos, decía al espejo, mientras se ajustaba la corbata. Solo necesito dormir más y pensar menos. Silvia, su prometida, era todo lo que la sociedad admiraba. Hermosa, elegante, hija de un diplomático europeo y con una sonrisa que servía tanto para saludar como para manipular. Estaban juntos por conveniencia, no por amor. Ella sabía todo sobre su pasado, excepto una cosa, Jade. Amor, ¿cuándo vamos a anunciar la boda? Le preguntó una noche mientras cenaban con una familia real de Medio Oriente. Cuando tenga tiempo, respondió él, sin mirarla. Llevamos 3 años comprometidos. No estoy pidiendo una luna de miel, solo una fecha. Y no presiones. Ya sabes cómo son las cosas en los negocios. Además, mi madre aún tiene opiniones que considerar. Silvia apretó los labios, pero no dijo nada más. Ella no amaba a Adriano. Lo necesitaba. Y eso bastaba, por ahora. Mientras tanto, en otro lugar del país, una feria empresarial reunía a los líderes más influyentes del mundo ecológico. La atención estaba centrada en una nueva marca de productos orgánicos que había revolucionado el mercado, Tierra Clara. Una empresa joven, pero con una proyección sorprendente. Nadie conocía a su fundadora. Solo sabían que era una mujer reservada, con una visión implacable y una ética de trabajo que desafiaba los estándares. En medio del bullicio, entre empresarios con trajes italianos y presentaciones llenas de gráficos, una figura femenina atravesó el salón con paso firme. Vestía un traje beige, sin adornos, con el cabello recogido y una mirada que no buscaba aprobación. Nadie la reconoció. Nadie supo que aquella mujer, la que hablaba de sustentabilidad, inclusión y transformación social, alguna vez había vendido queso bajo el sol con las manos llenas de tierra. Pero no dijo su nombre. No dio entrevistas. Solo habló de su visión. Mi compromiso no es con las cifras. Es con la tierra. Con quienes la trabajan. Con los que siempre han sido olvidados, dijo ante un auditorio lleno de ejecutivos. Los aplausos fueron tibios. A algunos no les gustó el tono. A otros les incomodó la firmeza. Pero no podían negar que había algo en ella, algo que no se podía ignorar. Mientras tanto, en San Luis del Monte, don Octavio envejecía con resentimiento. Su salud estaba deteriorada, su casa cayéndose a pedazos. La gente del pueblo ya no le dirigía la palabra. Solo lo escuchaban gritar desde el fondo de su patio. Mi hija me deshonró. Se fue como las cobardes. Que no vuelva jamás. A veces lloraba solo. Otras hablaba con el aire, como si le respondiera. La carta que le había dejado Jade seguía quemando en su memoria. Una noche, mientras bebía frente a la radio apagada, murmuró. ¿Y si ese niño nació, si en verdad nació, no lleva mi sangre? No lleva mi nombre. No es nadie. Las palabras quedaron flotando en la penumbra. Adriano, por su parte, celebraba la adquisición de una nueva cadena de supermercados en Latinoamérica. Las cámaras captaron su sonrisa, su brindis, su discurso sobre crecimiento sostenible, pero nadie notó que, al bajar del escenario, se llevó una mano a la cabeza y se tambaleó. ¿Está bien, señor de la Vega?, preguntó su asistente. Demasiadas luces. Suficiente por hoy. Dile a Silvia que cancele la cena. Horas después, solo en su penthouse, se miró en el espejo. Las ojeras estaban más marcadas. El rostro, menos seguro. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Tomó su teléfono y buscó en internet un nombre que hacía años no pronunciaba, JDR. Nadie. Nada. Como si nunca hubiera existido. Lanzó el teléfono contra el sillón y cerró los ojos. Al otro lado del país, en una ciudad costera, Jade abría las puertas de una nueva oficina. Era un edificio discreto, con fachada de vidrio y un pequeño jardín vertical que ella misma diseñó. En la recepción no había cuadros caros ni muebles ostentosos. Solo una frase escrita en la pared. El futuro no se compra. Se cultiva. ¿Está segura que quieres que lo pintemos así, señora?, preguntó la decoradora. Completamente. Que lo vean todos los días. Mientras recorría los pasillos, sonó una risa infantil detrás de ella. Mamá, terminé mis deberes.
El niño entró corriendo con los zapatos mal puestos y una sonrisa desordenada. Tenía el cabello oscuro, los ojos brillantes y una energía inagotable. Jade se agachó y lo abrazó con fuerza. Muy bien, campeón. ¿Y la tarea de matemáticas? También. Y la maestra dijo que soy el mejor lector de mi clase. Claro que sí. ¿Qué esperabas? Eres hijo de una luchadora. El niño la miró curioso. ¿Y mi papá? ¿Él también es un luchador? Jade no respondió de inmediato. Su sonrisa se congeló unos segundos, pero se recompuso rápido. Tu papá fue alguien que me enseñó muchas cosas. Algunas bonitas. Otras, difíciles. Pero gracias a eso, ahora estamos aquí. Él pareció conforme con la respuesta y se fue corriendo a jugar. Jade se quedó de pie, con la mirada en el horizonte. En su escritorio había una carta sin abrir. Llevaba el logotipo de un conglomerado empresarial, Grupo de la Vega. Era una invitación a una gala empresarial exclusiva en la capital. ¿Vas a ir?, preguntó su asistente. Jade observó la invitación por unos segundos. Después la dejó sobre la mesa, sin decir palabra. El silencio de los años no había borrado su pasado. Lo había cultivado en silencio, como una semilla enterrada en tierra dura. Y esa semilla estaba por florecer. Porque el momento de volver había llegado. Y esta vez, no lo haría con las manos vacías. El sol caía sobre la ciudad con una tibieza engañosa. Desde las grandes ventanas de su oficina, Jade observaba las copas de los árboles moverse con el viento. A su alrededor, la modernidad brillaba en cada rincón, escritorios de madera clara, plantas naturales, computadores encendidos con informes de ventas y reportes de impacto ambiental. Tierra Clara ya no era una promesa, era una revolución silenciosa. Jade, de pie con los brazos cruzados, no parecía la misma joven que fue expulsada bajo la lluvia con billetes pegados al rostro. Vestía un pantalón blanco elegante, camisa celeste sin adornos, y en su rostro se dibujaba una expresión que mezclaba firmeza con una serenidad casi peligrosa. Su cabello, ahora más largo, estaba recogido con la misma sencillez que años atrás. La diferencia estaba en su mirada. Ya no buscaba aprobación. Tampoco venganza. Al menos, no de la forma en que muchos la imaginarían. Mientras leía los informes del nuevo trimestre, la puerta se abrió sin previo aviso. Emiliano, con un cuaderno en la mano y el uniforme escolar algo desalineado, corrió hacia ella. Mamá, ¿puedo enseñarte mi dibujo? Jade dejó los documentos a un lado y se agachó. Y claro que sí, campeón. ¿Qué hiciste? El niño desplegó una hoja con crayones. Había dibujado una casa rodeada de árboles, un campo de girasoles y una figura femenina con cabello largo tomada de la mano de un niño más pequeño. Ese eres tú y esa soy yo. Vivimos aquí, pero también allá, dijo, señalando dos soles en el cielo. ¿Y dónde es allá? Donde está mi papá, dijo sin pensarlo. ¿Crees que le guste mi dibujo, si lo ve? Jade se quedó en silencio unos segundos. Estoy segura que le gustaría, sí, respondió con voz suave, besándole la frente. Aunque no pueda verlo, seguro está muy orgulloso de ti. ¿Y cuándo murió? Hace tiempo. Antes de que tú nacieras. El niño pareció aceptar la respuesta sin más. Pero en sus ojos había algo que no correspondía a su edad. No era tristeza. Era una intuición que no se podía enseñar. Horas después, cuando Emiliano ya dormía, Jade se sentó frente a su laptop. Revisaba correos y convocatorias hasta que uno llamó su atención. Tenía el logotipo dorado del Grupo de la Vega. Era una invitación formal a la gala anual de empresarios, un evento exclusivo donde solo asistían figuras de alto perfil. Lo que sorprendía no era la invitación. Era el hecho de que su empresa, Tierra Clara, figuraba como mención honorífica en innovación social. El mensaje final decía: nos complacería enormemente contar con su presencia. Esperamos con interés compartir espacio con líderes que están redefiniendo el mundo. Jade sonrió. No por vanidad. No por revancha. Era una sonrisa que nacía de una calma interior, la de quien ha esperado con paciencia y sabe que cada paso tiene su tiempo. Cerró el correo y marcó un número. Confirma mi asistencia. Quiero un vestido azul oscuro, sin brillo, sin escote.
Y que esté lista mi presentación audiovisual. ¿Seguro que quieres ir tú misma?, preguntó su asistente. Podemos enviar a alguien del equipo. No. Yo debo estar ahí. En persona. Es momento de mirar a los ojos a quienes alguna vez me vieron como invisible. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en el corazón del poder corporativo, Adriano de la Vega cerraba una reunión con inversionistas extranjeros. Vestía con elegancia impoluta, hablaba con voz segura y movía las manos con la precisión de un director de orquesta. Cada palabra que salía de su boca era como una moneda de oro. Todos lo escuchaban. Todos querían ser como él. Pero lo que nadie sabía era que, al terminar la reunión, se encerraría en su oficina a oscuras y se presionaría las sienes con los dedos, jadeando entre suspiros forzados. El dolor de cabeza ya no era solo molestia. Era una presencia constante, como un recordatorio que le susurraba que el tiempo ya no estaba de su lado. Tomó un vaso de agua y lo bebió de un solo trago. Respiró profundo. Luego pulsó un botón bajo su escritorio. La puerta se cerró con seguro. En su pantalla apareció un correo cifrado. Lo leyó en silencio. Eran los resultados de sus últimos análisis clínicos. Su rostro no mostró emoción, pero sus manos temblaron ligeramente. Borró el mensaje. Encendió su teléfono. Silvia le había dejado más de 5 mensajes de voz. No respondió ninguno. No estoy para teatros, dijo en voz baja. Se levantó, caminó hasta el ventanal de su oficina y observó la ciudad. Miles de luces. Miles de vidas. Y entre todas ellas, él se sentía completamente solo. En la gala empresarial, las luces doradas decoraban el salón. El evento reunía a políticos, empresarios, celebridades y líderes de opinión. Jade llegó puntual, con paso firme. No llevaba guardaespaldas, ni joyas. Solo un pequeño broche en forma de semilla prendido a su vestido. Caminó entre mesas, saludando con educación, pero sin detenerse. La mayoría no la reconocía. Otros la miraban con curiosidad. Y algunos, con admiración silenciosa. En una esquina del salón, Adriano hablaba con un grupo de empresarios asiáticos. Su presencia imponía. Su voz llenaba el espacio. Pero entonces, algo cambió. Algo en el aire. Giró levemente la cabeza y la vio. Ella caminaba hacia el escenario, donde sería proyectado un video sobre Tierra Clara. Pero Adriano no sabía quién era. Solo la sintió familiar. Como un eco distante de una canción que no se puede identificar. ¿Quién es esa?, preguntó en voz baja a su asistente. La fundadora de Tierra Clara. Es la mujer del momento. Ha conseguido alianzas con Naciones Unidas. La mencionan como la nueva cara del cambio empresarial. ¿Y su nombre? Jade. La palabra le atravesó el pecho como un cuchillo. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la vio subir al escenario. Jade tomó el micrófono. No sonrió. No se adornó. Muchos de los que están aquí creen que el éxito se mide por las cifras, por los aplausos, por el poder de influencia. Para mí, el éxito se mide por la capacidad de resistir, de caer y levantarse sin perder la humanidad. Hace años, me dijeron que no tenía futuro. Que lo único que podía ofrecer al mundo era mi cuerpo, mi silencio, mi sumisión. Hoy, estoy aquí. No para vengarme, sino para demostrar que lo imposible solo es una excusa para no intentarlo. El aplauso fue inmediato. Adriano seguía de pie, sin moverse. Ahora lo sabía. Ella no solo estaba viva. Estaba triunfando. Y estaba allí. Cuando Jade bajó del escenario, una mujer se le acercó. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Y depende de cuál. ¿Tienes hijos? Jade la miró por unos segundos. Luego respondió con una leve sonrisa. Sí. Un hijo. Tiene 6 años. Y es la razón por la que nunca me rendí. La mujer asintió, emocionada, y se alejó. Adriano la seguía con la mirada, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Dio un paso, pero no se acercó. Algo dentro de él le gritaba que no lo hiciera. Que no estaba listo. Y no lo estaba. Horas después, de regreso en su penthouse,
cayó de rodillas en el baño. El dolor de cabeza era insoportable. La vista le fallaba. Las manos no le respondían. Llamó a emergencias, pero no logró hablar. El silencio lo envolvió, mientras en su pecho una angustia desconocida comenzaba a hacer nido. Y allá lejos, mientras Emiliano dormía en su cama, Jade lo observaba en silencio. Tal vez mañana, susurró. Tal vez mañana el mundo empiece a darse cuenta. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Y esa noche, por primera vez en años, ambos soñaron con el mismo campo de girasoles. En el sueño, el campo no tenía límites. El sol brillaba con una tibieza que no quemaba, y los girasoles se mecían suavemente, como si esperaran algo. Jade caminaba con los pies descalzos, vestida de blanco, llevando de la mano a un niño que no hablaba, pero cuya mirada era idéntica a la de aquel que, muchos años atrás, la obligó a armarse de piedra por dentro. A lo lejos, una figura los observaba sin moverse. Alto, traje oscuro, rostro borroso. Adriano. Pero ni el niño ni Jade lo veían. Cuando Jade despertó, el amanecer apenas despuntaba. El aire entraba por la ventana abierta, cargado de sal y humedad. Miró a su derecha. Emiliano dormía profundamente, abrazado a su oso de peluche, uno que ella misma le cosió la noche que tuvo fiebre por primera vez. Se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina y preparó café. Tenía el estómago tenso, pero no por nervios. Era determinación lo que la mantenía despierta. Adriano, al otro lado de la ciudad, se despertó con el corazón acelerado y la frente empapada en sudor. Miró el reloj. Eran las 5:45. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. Tomó su teléfono, revisó notificaciones. Nada que calmara lo que sentía. El sueño había sido tan vívido que le dolía el pecho. En su mente, aún resonaban las risas del niño. Unas que nunca había escuchado, pero que le resultaban dolorosamente familiares. Horas más tarde, en las instalaciones de Grupo de la Vega, los pasillos servían con rumores. Algunas acciones habían caído de forma inexplicable. Empresas satélites reportaban compras millonarias por parte de una entidad desconocida. Los ejecutivos no sabían si alarmarse o esperar. Adriano, en su oficina, recibió un informe en sobrecerrado. Lo abrió con lentitud. La empresa que compró el 6% de las acciones de Bioenergen se llama Tierra Clara, dijo su jefe de finanzas, entrando sin ser anunciado. En menos de 48 horas, se hicieron con una parte de las acciones de nuestra cadena de distribución en Brasil. Y están pujando por una participación en las operaciones de transporte en Europa del Este. Adriano no respondió. Sus ojos se fijaron en el logo, una hoja verde con una gota en el centro. Tierra Clara. La misma mujer. La misma mirada en la gala. La misma que le habló desde el escenario con la voz firme de quien ha vuelto de la muerte. ¿Quién es la dueña oficial? No figura ningún nombre directo. Todo está en un fideicomiso extranjero. Pero la representante legal es Jade R. Ese nombre, dicho en voz alta, fue como romper un espejo. Adriano se levantó, caminó hacia la ventana. La cabeza le zumbaba. Jade. La última vez que la vio, llevaba barro en los zapatos y lágrimas contenidas en los ojos. Ahora estaba moviendo fichas grandes, y lo estaba haciendo sin levantar la voz. Con la paciencia de una estratega. Él sabía lo que eso significaba. No era una coincidencia. Era un ataque. Silencioso. Calculado. Inteligente. Más tarde, durante una cena privada con Silvia y 2 senadores, Adriano apenas tocó su comida. Silvia lo notó desde el primer minuto. «Estás distraído», susurró en su oído cuando se acercó a servirle vino. «Hay temas que requieren mi atención». «Cosas internas», respondió él sin mirarla. «¿Internas como qué? ¿Una mujer? ¿Una ex?» Adriano dejó el tenedor en el plato. «¿A qué te refieres?» «Te vi en la gala. La mirabas como si hubieras visto a un fantasma. O a tu propia culpa encarnada. No tienes idea de lo que estás diciendo». «¿Y tú sí? Porque si crees que voy a quedarme aquí esperando a que tu pasado te derrumbe, estás muy equivocado, Adriano. Cuidado con el tono.
Silvia lo sostuvo la mirada unos segundos antes de reír suavemente y retomar su postura de dama perfecta. Solo digo que si esa mujer llega a tocar tus negocios, o tu imagen, no voy a quedarme de brazos cruzados. Adriano no respondió. Sabía que Silvia no hablaba por celos. Lo hacía por supervivencia. Ella también vivía de ese apellido. Si él caía, ella se hundía con él. En una sala de juntas en Tierra Clara, Jade analizaba gráficos y movimientos bursátiles. Su equipo no sabía toda la verdad, pero intuían que algo personal estaba detrás de cada decisión que ella tomaba en relación con las empresas conectadas al grupo de La Vega. ¿Estás segura que quieres continuar con la oferta por Transportes Marex? ¿Ya tiene suficiente participación en la cadena de suministros?, preguntó su directora financiera. Transportes Marex es la columna vertebral del sector energético de ellos. Si controlamos la distribución, reducimos su margen de maniobra. Que esto ya no es una jugada empresarial. Es personal. Jade guardó silencio. Luego dijo: no confundas justicia con venganza. No busco destruirlo. Solo quiero que aprenda lo que es perder sin que nadie te escupa en la cara mientras caes. La sala quedó en silencio. Todos sabían que algo más se jugaba allí, algo que no estaba en los papeles ni en los balances. Esa misma semana, Adriano convocó una reunión con su equipo legal y de inteligencia privada. Necesitaba saber todo sobre Jade. Su empresa, sus conexiones, sus debilidades. Lo que encontró fue un muro. Tiene todo blindado. Su información personal está sellada bajo leyes de privacidad internacionales. No hay dirección fija. Su hijo está inscrito en una escuela privada con un apellido distinto. No hay fotos del padre. Hijo. Sí. Tiene un niño. 6 años. Altamente dotado, según los informes escolares. Primer lugar en lectura y matemáticas. Adriano sintió como el corazón le latía con fuerza. Hizo cálculos. Fechas. Posibilidades. ¿Sabemos quién es el padre? No hay registros. Ninguna mención. Ni demandas, ni reclamos. Quiero una foto. Horas más tarde, una imagen apareció en su correo. Era una foto capturada por un dron durante una excursión escolar. El niño estaba de espaldas, corriendo entre árboles. Cabello oscuro. Delgado. Pero había algo en su postura, algo que lo descolocó. No dormía bien desde entonces. Soñaba con campos de girasoles, con risas lejanas. Con voces que no podía ubicar. Y en medio de todo, ese niño. Al tercer día, Adriano fue a la sede de una fundación filantrópica donde sabía que Jade estaría como invitada. Esperó en la recepción. No tenía cita. No le importaba. Quería verla. Hablar. Entender. Cuando ella salió del ascensor, lo vio. No se sorprendió. Solo lo observó con una calma que descolocaba. Adriano, dijo sin emoción. ¡Qué coincidencia! Podemos hablar. ¿Ahora te interesa hablar? No vine a discutir el pasado. No tienes el derecho de venir a hablar de lo que tú decidiste olvidar, respondió ella, con tono seco. Así estás aquí para chantajearme, pierdes tu tiempo. Jade sonrió levemente. Adriano, si yo quisiera chantajearte, ya estarías en las portadas. Estoy aquí porque construí algo real. Algo que tú nunca entendiste. Tú acumulas poder. Yo cultivo propósito. ¿Qué quieres? En nada. Lo que necesitaba, ya lo tengo. Lo que tú perdiste, no lo recuperas con una disculpa. ¿Es mi hijo? Jade se detuvo. Lo miró a los ojos. Ese niño tiene tu sangre. Pero no tu apellido. Adriano sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. Lo que había ignorado, lo que había despreciado, ahora estaba allí. Vivo. Real. E imposible de borrar. Jade se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Adriano no la siguió. Sabía que nada sería igual después de eso. Adriano no durmió esa noche. Caminó por su departamento como un animal enjaulado, con la garganta seca y las manos temblorosas. Las palabras de Jade le retumbaban en la cabeza una y otra vez.
Ese niño tiene tu sangre, pero no tu apellido. Las ventanas reflejaban su rostro cansado, ojeroso, un rostro que ya no se parecía al del joven invencible que había humillado a una campesina años atrás. En el silencio de su lujoso ático, por primera vez, sintió que todo lo que había construido temblaba desde los cimientos. Marcó un número que no usaba desde hacía meses. Necesito un informe completo. Quiero saber todo lo que tengas de Jade R. Y del niño. ¿Confirmamos el vínculo? Lo quiero por escrito. Científicamente. No quiero suposiciones. Será confidencial. Quiero el resultado en menos de 72 horas. Cerró el teléfono y dejó caer el cuerpo sobre el sofá. Cerró los ojos. No pensaba en el niño. Pensaba en la noche en que lo negó. En la lluvia. En su propia risa burlona. Y, sobre todo, en la mirada de Jade. Esa mirada que no lo odiaba, pero que no lo perdonaba. Al tercer día, el sobre estaba sobre su escritorio. Lo abrió sin esperar. El resultado era claro, sin lugar a dudas. 99,9% de coincidencia genética. Emiliano era su hijo. El aire se volvió denso. El pecho le dolía. No sabía si era culpa o miedo. Tal vez ambas. Se encerró en el baño y vomitó. Horas más tarde, el dolor de cabeza volvió, pero esta vez fue distinto. Más fuerte. Más oscuro. Cayó al suelo. Apenas pudo alcanzar su teléfono. Marcó a su médico personal. Cuando despertó, estaba en una camilla. Una mujer de bata blanca le hablaba con voz suave. Señor de la Vega, necesitamos hacerle una resonancia urgente. Los síntomas que ha presentado no son normales. Es posible que tengamos que hablar de algo serio. Él no preguntó. Ya lo sabía. Algo dentro de su cuerpo se estaba apagando. 2 días después, el diagnóstico llegó. Tumor cerebral. Avanzado. Inoperable en su estado actual. La única opción viable era un tratamiento de contención seguido de un trasplante de médula si había un donante compatible. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar uno? Preguntó Adriano sin mover un músculo. Muy baja. A menos que tenga un familiar de primer grado. Padre. Hijo. Hermano. El silencio cayó como una losa. Tengo un hijo, susurró. Entonces hay esperanza, respondió el médico. Pero debe actuar rápido. Cada semana cuenta. Jade recibió la visita del abogado de Adriano una semana después. Le entregó una carta con la letra de Adriano, escrita a mano, con trazos inestables. Pedía verla. No en una oficina. No con testigos. Solo ellos dos. Solo verdad. Ella aceptó. Se encontraron en una casa apartada, propiedad de la familia de la Vega, en el campo. Allí donde el lujo era discreto y el silencio no podía comprarse. Adriano ya no usaba trajes. Vestía ropa cómoda. Su rostro había cambiado. Menos arrogancia. Más humanidad. Jade se sentó frente a él sin decir palabra. Gracias por venir, dijo él. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Necesito pedirte algo. No estás en posición de pedir nada. Adriano asintió. Jade le lanzó sobre la mesa una carpeta. Aquí está el resultado del ADN. Por si aún dudas. Él no abrió la carpeta. Ya lo sabía. Lo sentía en su sangre. Y no quiero que me perdones, Jade. No lo merezco. No estoy aquí por redención. Estoy enfermo. Muy enfermo. Lo sé, respondió ella sin cambiar el tono. Él la miró. ¿O lo sabías? Desde hace meses. Mis contactos en los hospitales me informaron. Tu salud es pública para quienes saben dónde mirar. Y tú no fuiste discreto. ¿Y por eso te acercaste? ¿Por eso hiciste todo lo que hiciste? No. Me acerqué porque era el momento. Porque Emiliano merece conocer el mundo donde vino al mundo. Aunque ese mundo no lo merezca a él. Adriano tragó saliva. Necesito su ayuda. ¿Y no recuerdas cuando me dijiste que lo abortara?
que ese bastardo no merecía tu apellido. Ahora te atreves a pedirle algo a ese bastardo. Que no lo estoy pidiendo a él. Te lo estoy pidiendo a ti. Jade lo miró con una frialdad que cortaba el aire. Cuando me echaste con billetes en la cara, creí que me ibas a destruir. No lo lograste. Crié a mi hijo con amor, con educación, con valores. Él no te necesita. Tú a él, sí. ¿Y sabes lo que eso significa, Adriano? Él no respondió. Significa que por primera vez en tu vida, tu destino está en manos de alguien que nunca miraste a los ojos. Ella se levantó para irse. Él la detuvo. ¿Vas a decirle la verdad? Todavía no lo sé. Tengo que pensar si mi hijo merece cargar con la responsabilidad de salvar a quien quiso borrar su existencia. Jade volvió a su casa con el corazón en llamas. Durante años se había preparado para enfrentarlo. Pero no para esto. No para la súplica. No para verlo débil. Y mucho menos para tener el poder de decidir si vivía o no. Esa noche no durmió. Se sentó en el sofá, abrazando el peluche viejo de Emiliano. Al amanecer, escuchó pasos suaves. Emiliano se acercó, medio dormido, con el cabello revuelto. Mamá, escuché cuando hablabas por teléfono anoche. ¿Qué escuchaste? Que un señor está muy enfermo. Y que tú tienes miedo. Ella respiró profundo. Ese señor es alguien que nos hizo daño. Mucho daño. Pero ahora necesita ayuda. Y no sé qué hacer. Emiliano la miró, sin parpadear. ¿Va a morir? Tal vez. ¿Yo puedo ayudarlo? Tal vez sí. El niño se sentó junto a ella. Le tomó la mano. Yo no quiero que nadie más sufra como tú sufriste, mamá. Ella se derrumbó. Lloró por primera vez en años. Lloró como la niña que había perdido a su madre, como la mujer que fue humillada, como la madre que no sabía cómo explicarle a su hijo que la vida a veces no era justa. Al día siguiente, se hicieron las pruebas. Emiliano era compatible. El trasplante podía hacerse. La noticia se expandió en silencio, como las ondas de una piedra lanzada en agua quieta. Nadie habló en voz alta, pero todos en el equipo médico sabían lo que eso significaba. La vida de Adriano de la Vega, uno de los hombres más poderosos del país, dependía del cuerpo diminuto de un niño que no llevaba su apellido, que nunca lo había llamado papá y que fue negado antes de nacer. Jade firmó los documentos con el pulso firme, pero con el estómago vuelto un nudo. Revisó cada cláusula del procedimiento. No había margen para errores. Emiliano tenía 6 años. Su cuerpo era fuerte, pero seguía siendo un niño. El riesgo era bajo, pero existía. La sola posibilidad de que algo pudiera salir mal la hacía temblar por dentro, aunque por fuera no mostrara ninguna fisura. ¿Estás segura? Y le preguntó su abogado, un hombre que la conocía desde el inicio de Tierra Clara. Y no se trata de él, respondió Jade, sin apartar la vista del papel. Se trata de que mi hijo aprenda a elegir el bien, incluso cuando otros no lo hicieron. En el ala privada del hospital, Adriano se encontraba solo. Su madre, al enterarse de todo, había viajado desde Europa. No para abrazarlo, sino para enfrentarlo. La visita no duró más de 10 minutos. Y tú no solo engañaste a una muchacha, le dijo, de pie frente a su cama. Tú negaste a tu propio hijo. Lo abandonaste. Y ahora esperas que te salve. Lo sé, susurró Adriano, incapaz de sostenerle la mirada. Has destruido el apellido de tu padre. Has manchado la sangre que tanto protegimos. No me vuelvas a llamar. Se marchó sin voltear. Silvia también lo abandonó. No hubo lágrimas. Ni una escena dramática. Solo un mensaje de voz. No puedo vivir con un hombre que fue capaz de mirar a los ojos a su hijo sin reconocerlo. Perdiste mi respeto. Y sin respeto, no hay nada. El mundo que Adriano construyó se desmoronaba a cada minuto. Acciones en caída, contratos cancelados, socios retirándose. Era como si cada piedra que había lanzado al pasado regresara a golpearlo ahora, todas a la vez. Cada desprecio, cada mentira, cada decisión tomada desde el ego, cobraba su precio. Los días previos al trasplante fueron los más largos de la vida de Jade.
Emiliano no se quejaba. Estaba tranquilo, curioso, preguntaba cosas como si el hospital fuera un parque de diversiones extraño. Después del trasplante, ¿podré comer helado? Después, podrás comer lo que quieras. ¿Y tú vas a estar conmigo? Siempre. En la sala de operaciones, el personal médico se movía con precisión. Emiliano fue dormido con cuidado. Su pequeño cuerpo, lleno de vida y energía, quedó quieto. Adriano ya había sido preparado. Cuando lo llevaron a quirófano, Jade lo vio pasar desde un ventanal. Lo miró sin rencor. No por él, sino por sí misma. Ya no era su odio lo que la sostenía. Era su capacidad de perdonar sin olvidar. El procedimiento duró más de lo esperado. Hubo una complicación leve. Emiliano respondió bien. Adriano tardó en estabilizarse. Por 3 días, no despertó. Los médicos no se atrevían a asegurar nada. Jade no dormía. Se quedaba al lado de Emiliano, leyendo cuentos o simplemente observándolo respirar. Al 4.º día, Adriano abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra. Jade estaba sentada en una silla, leyendo un libro de filosofía, uno que solía leer su madre. Cerró el libro cuando escuchó el sonido de los monitores cambiar. ¿Y despertaste? Adriano parpadeó. Miró el techo, luego a ella. Su voz era apenas un hilo. ¿Estoy vivo? Sí. ¿Y él? Está bien. Las lágrimas no brotaron de inmediato. Primero vino un suspiro largo, denso, como si el alma estuviera tratando de volver al cuerpo. Después sí. Lágrimas. No de dolor. De algo más profundo. De culpa. De haber comprendido, demasiado tarde, lo que verdaderamente importaba. Gracias, murmuró. Jade se acercó. No lo tocó. No lo consoló. No me agradezcas. No lo hice por ti. Lo hice por mi hijo. Él merece saber que puede marcar la diferencia, incluso cuando los adultos no supieron hacerlo. Jade, no pido que me ames. Solo quiero saber cómo aprender a vivir con esta culpa. Ella lo miró durante varios segundos. Después, habló con la voz más serena que jamás había usado. No vivas con culpa. Vive con propósito. Haz que valga la pena. Cada segundo que ese niño te regaló, conviértelo en algo más que arrepentimiento. Adriano cerró los ojos. No respondió. Después del alta médica, desapareció. No dejó notas. Ni mensajes. Solo una transferencia millonaria al hospital para financiar tratamientos oncológicos infantiles y una donación a Tierra Clara sin firma. Nadie supo a dónde fue. Ni los medios. Ni sus antiguos socios. Ni siquiera Jade. Solo meses después, Emiliano recibió una carta. Sin remitente. Con tinta azul y papel de fibra reciclada. Decía: querido Emiliano. No sé si algún día querrás conocerme. Pero si lo haces, quiero que sepas que tu valentía salvó algo más que una vida. Salvó un alma. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, en un lugar donde nadie me conoce, y donde yo puedo comenzar a conocerme por primera vez. Cuida a tu madre. Ella es más fuerte que cualquier héroe que leas en tus cuentos. Con cariño, A. Jade guardó la carta en una caja de madera, junto con los primeros dibujos de Emiliano y la última fotografía de su madre. No dijo nada. Ya no hacía falta. Después de todo lo vivido, las heridas abiertas y las verdades descubiertas, Jade no necesitaba explicaciones. No necesitaba más cartas, ni disculpas, ni siquiera una última conversación. La vida ya le había dicho todo. Y Emiliano, con su risa limpia y sus ojos grandes llenos de curiosidad, era la prueba viviente de que había hecho lo correcto. Contra todo. Contra todos. Habían pasado 5 años desde el trasplante. Tierra Clara se había expandido a niveles inimaginables. Su modelo de producción se replicaba en más de 20 países. Organizaciones internacionales la premiaban. Gobiernos solicitaban su asesoría. Pero Jade, fiel a sí misma, evitaba el ruido. No asistía a alfombras rojas ni conferencias. No quería fama. Solo resultados. Y tiempo con su hijo.
Emiliano crecía como un árbol fuerte. Amaba leer, tocar el piano y preguntar cosas imposibles de responder. Era el tipo de niño que en silencio parecía entender todo, incluso lo que los adultos escondían. Había heredado de Jade la firmeza y la dulzura, pero en sus gestos, en su forma de levantar una ceja, estaba Adriano. Jade lo veía a veces como un eco lejano que el corazón reconocía, pero que ya no dolía. Vivían en una casa de campo a las afueras de una ciudad costera. Rodeada de árboles, con gallinas en el patio, y una pequeña biblioteca que Emiliano había ayudado a construir. Las mañanas eran tranquilas. Las tardes, llenas de proyectos escolares y meriendas caseras. Y las noches, a veces, traían preguntas que removían las raíces de la memoria. Esa mañana en particular, Jade despertó antes que Emiliano. Caminó descalza hasta el jardín. El sol apenas comenzaba a asomarse. La tierra olía a rocío. El silencio era puro. Cerró los ojos y respiró. Cuando los abrió, notó algo sobre la mesa de madera del porche. Un sobre, sin remitente, igual al de años atrás. Lo tomó con manos firmes. Sabía de quién venía. Esperó a que Emiliano se levantara. Preparó café para ella y jugo de naranja para él. Se sentaron en la cocina, como siempre. Después de un rato, le mostró el sobre. Llegó esto, dijo ella. ¿Y quién? Del hombre que un día creyó que el dinero lo podía todo. El niño, que ya no era tan niño, entendió sin más. Asintió. Jade abrió el sobre. La carta estaba escrita a mano. La tinta era firme. La letra, distinta. Más lenta. Más humana. Jade, Emiliano. No sé si estas palabras llegarán en el momento correcto, pero quiero que existan. Porque lo no dicho a tiempo se convierte en carga, y yo ya no quiero más peso sobre mi espalda. Desde hace 4 años vivo en un convento pequeño, en el norte. Nadie aquí sabe mi nombre completo. Aquí solo soy Adriano. Limpio cocinas. Ayudo a niños huérfanos con tareas. Cuido de un pequeño jardín. Por primera vez, sé quién soy sin que nadie me aplauda. Y por primera vez, no me avergüenza hacerlo. Jade leyó en silencio. Emiliano escuchaba sin interrumpir. Pasé media vida creyendo que el éxito era un espejo que otros debían sostener frente a mí. Pero era un espejo roto. Me reflejaba más pequeño de lo que era. Más solo. Más vacío. Cuando abrí los ojos, ya lo había perdido todo. Salvo la vida. Esa vida que me diste tú, Emiliano. Una vida que no merecía. Pero que agradezco todos los días. Jade tragó saliva. Sus dedos apretaban ligeramente el papel. Encontré a Dios en el llanto de un niño que no conocía a sus padres. Lo vi en sus ojos. En su hambre. En su ternura sin condiciones. Y comprendí que yo nunca supe amar porque nunca supe mirar a otro sin querer ganarle. Me pasé la vida compitiendo por afecto. Por respeto. Por miedo. A ti, Jade, te debo la lección más grande, que el amor no se exige. Se cuida. Se cultiva. Y a ti, Emiliano, tú me diste una segunda oportunidad. No solo para vivir. Para renacer. Jade sintió una presión en el pecho. Siguió leyendo. No voy a volver. No porque no quiera. Sino porque sé que mi presencia sería una sombra en lo que ustedes han construido con luz. No merezco invadir ese mundo. Solo quiero que sepan que ahora vivo con propósito. Que cada día que despierto, lo dedico a servir. A corregir lo que pueda. A aprender a ser un hombre que no causa daño. Si algún día quieren venir, las puertas estarán abiertas. Si no, también lo entenderé. La carta finalizaba con una frase escrita con letras más grandes. Fui millonario en todo, menos en amor. Ese fue mi castigo. Pero también mi salvación. Jade cerró la carta con suavidad. La dejó sobre la mesa. Miró por la ventana. El sol ya iluminaba los campos. Y entre los árboles, los girasoles empezaban a abrirse. Emiliano la observó. ¿Lo volveremos a ver? Jade no respondió enseguida. Miró al cielo, como buscando una señal.
Después volvió la mirada a su hijo. No lo sé, hijo. Pero ahora sé que no lo odio. Se levantaron. Emiliano tomó su mano. Salieron al jardín. Caminaron juntos hacia el campo de girasoles, como en el sueño que alguna vez compartieron sin saberlo. El viento los rodeaba. Las flores bailaban. Jade respiró profundo. Se detuvo un momento. Cerró los ojos. Y por fin, por dentro, se sintió en paz. Había ganado. No en los negocios. No en la venganza. Había ganado en el único lugar donde el tiempo no miente, en el alma. La cámara imaginaria se aleja. Ellos se pierden entre los girasoles. El viento sopla suave. La música comienza. La voz en off resuena, con la calidez de quien aprendió a vivir. Hay heridas que no se ven, pero que marcan. Hay decisiones que rompen y también salvan. Y hay momentos donde todo cambia. Donde el odio puede transformarse. Donde el silencio dice más que las palabras. El perdón no es olvido. Es libertad. Es un regalo que uno se da a sí mismo. Porque al final, el amor no se compra. Se construye. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Jade, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.